Bueno, pero como el intermedio de la dictadura, pues también es pequeñito, podrían hacerlo junto con Hegel, ¿verdad? Para poder, con Marx, porque Hegel es bastante extenso. Entonces, Hegel sí se los dejaría para el lunes y Marx y el intermedio sobre la dictadura sería el miércoles 10 de mayo para poder ir terminando. Entonces, quedan debidamente notificados ahorita, ¿verdad? Vamos a hablar sobre el intermedio del despotismo hoy, Hegel el lunes, que es una lectura bastante larga, y Marx y el intermedio de la dictadura el miércoles 10 de mayo, que supuestamente es nuestra última clase. Bueno, entonces vamos a iniciar. Ya la mayoría tienen las notas, pero fíjense, jóvenes, que hay un detalle con las notas, y es que los nombres que están en Classroom, muchos tienen el segundo nombre, el segundo apellido, y eso me confunde a la hora de pasar las notas. Entonces, sí necesito que, por favor, en su Classroom pongan su nombre completo, o por lo menos el primer nombre y el primer apellido, porque a veces me ponen solo. O tengo uno que solo es que, uno que solo dice José, por decirles algo. José, ¿qué? Pues, o sea, tampoco puedo, jóvenes, estar buscando qué José es. Entonces no me la facilitan y no se lo facilitan a ustedes. De otra forma, Ángeles, perdón, ahí estaba viendo, Ángel. Solo aparece el nombre de Ángel. Entonces yo realmente, ángeles, hay tantos ángeles en el cielo y en la tierra, que realmente, jóvenes, yo no puedo saber qué ángel es. No soy adivina, todavía no tengo la bolita, así que, por favor, necesito nombres y apellidos completos. Si no, voy a tener problemas a la hora de pasar el listado final de sus notas. Y hay quienes llevan muy buena zona y espero que saquen una muy buena nota al final, pero realmente yo no puedo hacer milagros como los ángeles, así que por favor me escriben el nombre completo. Una cosa, ya todos pues han visto que ya se les ha ido dando su nota a todos los que se examinaron. Yo el día de hoy, jóvenes, yo ya no puedo decir, miren, si voy a examinar a alguien que no se examinó el día del examen. Pues perdónenme, pero a 15 días del examen más, no puedo, no es tiempo para dar excusas de que no me pude conectar y que no pude hacer el examen. Perdónenme, pero ahí tampoco lo voy a permitir, ¿verdad? Las reglas de la cátedra son unas, y si tiene un buen examen en el primer parcial y hace un buen final y ha entregado sus trabajos, logrará ganar. Pero de lo contrario, lo siento, pero a estas alturas de las fechas en las que estamos, ni siquiera me dio excusa y ni siquiera pidió un examen extemporáneo o algo por el estilo, no lo puedo hacer. Suficientes ventajas tienen con estar en línea y hacer exámenes en línea, donde yo no puedo controlar el copy-paste que hace la mayoría. Entonces, realmente ya eso ya es otra situación. Bueno, 2. Karen González. No le puedo enviar la nota porque no me deja el Classroom. Cada vez que quiero enviarle la nota a Karen González, no sé si está Karen González ahorita conectada, esa es otra, ¿verdad? Pero ya sabe la nota. Y bueno, por lo demás, se les ha mandado todas las notas, y Karen, pues ya se le envió su nota a varios de ustedes también directamente, pero específicamente a Karen González no les puedo enviar la nota de la boleta de empadronamiento, la nota del examen más o de la boleta de empadronamiento, que tenían los 30 puntos. ¿Verdad? Quienes vieron la boleta de empadronamiento más su examen tienen 30 puntos. Ahí estamos, ¿verdad? Los otros tendrán 28.
Y los que me hayan enviado todos sus resúmenes, que no sean iguales a otros, de el libro de Bobbio, o sea, estoy viendo que no sea el copy-paste del otro que me mandé. Por ejemplo, que Maribel no me ha enviado el mismo examen de Jorge, por así decirles, ¿verdad? El mismo de Jorge. Ahí ya les estoy anulando ese trabajo. Entonces, si tienen sus trabajos completos, tienen 10 puntos, ¿verdad? Y 30 puntos del final tienen 40. Entonces, recuérdense que ganan con 71 puntos la clase. Así que no pueden ver de estar perdiendo el tiempo, jóvenes. Ya estamos en la recta final y no puede ser eso. Y entonces después tenemos ya que organizarnos la próxima semana. ¿Qué día? Perdón, 61, con 61 es que ganan, ¿verdad? Con 61 puntos. Qué bueno, Ronnie, que está agradecido. 61 es ganar, lo demás es venir. Sí, es Eric. Pues yo creo que me gustaría que fueran vanidosos, fíjese. Me encantaría que fueran vanidosos. Para que pudieran ganar con un puntaje mayor. Creo que tienen la oportunidad de ser vanidosos y de tener una puntuación mucho más alta. Y hay quienes llevan una zona muy, muy buena, así que la mayoría. Así que esfuércense y propónganse ser vanidosos. Eso hace la diferencia, jóvenes. Pues yo no sé si la vanidad es pecado o no, pero lo que yo sí quiero es que saquen una buena nota, pues. Pueden hacerlo, ¿por qué no? Propónganselo. ¿Por qué me voy a conformar con sacar 61? Si pueden sacar 90, ¿verdad? Si puedo sacar más. Entonces, ¿por qué conformarme a sacar 61? O sea, eso sí es ser uno conformista. Así que yo sé que ustedes pueden hacerlo. Así que ánimo, pues, esfuércense. Todo en la vida es esfuerzo, jóvenes, ¿verdad? Imagínense, Ronnie, muchas gracias. Si me sacan el 100 y que me lo dediquen, gracias. Ahí se recuerdan de mí cuando estén haciendo su tesis, ¿verdad? Ya para graduarse de abogados. Si uno puede tener notas arriba de 90 en un doctorado, ¿por qué no poder tener en una licenciatura notas arriba de 90? Así que, por favor, yo sé que ustedes pueden. Bueno, espero que ya no haya más reclamos, ¿verdad? Y ahí estamos. Gracias, Eric. Y entonces nos ponemos de acuerdo en nuestra última clase para ver en dónde y cuándo y a qué horas vamos a almorzar juntos o a tomarnos un café juntos para conocernos los que querramos conocernos, ¿verdad? ¿Les parece? Estamos entonces, nos vamos a la dictadura al intermedio sobre el despotismo. Sí, a mí me encantará conocerlos en persona y que podamos compartir, ¿verdad? Porque no es lo mismo vernos a través de la pantalla que ya en persona y decir, esta era porque cuando uno está estudiando dice, bueno, ahora esta era la vieja, pero esta era la vieja que nos daba constitucional. Pero por lo menos conocerán a la que les daba constitucional. Bueno, intermedio sobre el despotismo. A ver, ¿por qué le llama así Bobbio a esta lectura? Y qué es lo que él analiza cuando habla sobre el intermedio del despotismo, porque recuérdense que esto estuvimos hablando
Tan chula, Sonia, muchas gracias. Eso espero. Entonces, a ver, ¿qué es lo que Bobbio analiza en el intermedio sobre el despotismo, chicos? A ver, cuéntenme. Un poquito, ¿verdad? A ver, Héctor, levante la mano y me cuenta, por favor. Nítido, pero platiquémoslo en clase, Héctor, por favor. No solo por el chat. ¿Qué me cuentan? Anímense. Por ahí va Héctor, ¿verdad? Si no me contestan es porque solo Héctor leyó la lectura sobre el despotismo. Perfecto, Héctor, no se preocupe. Si va manejando, no hay pena. Pero, ¿quién más? A ver. Y si va manejando, no me esté chateando, niño. Porfa. A ver, alguien que se atreva a decirme algo sobre el intermedio sobre el despotismo. ¿No lo leyeron? Hasta ahorita se van a poner a hacer la tarea para entregármela antes de las 12 de la noche. ¿Qué pasó? Qué silencio. No, licenciada, yo sí he ido leyendo, pero no completo, la verdad. Entonces, por ello, no quiero opinar de algo tan empapado. Pero sí me hizo trabajo, ahora más tarde. Por supuesto que sí, porque esos 100 puntos no se van a ganar solos. Es que son 10 puntos. Imagínense, y ya llevamos la zona completa con ustedes, más el examen. Entonces, esos 100 puntos tenemos que sí o sí sacarlos. ¿Verdad? Pero, sí. Pero ¿por qué no han terminado la lectura, jóvenes? Tuvieron un feriado largo, tuvieron martes, tuvieron hoy todo el día. Entonces vamos a ver. Diana, perfecto, muchas gracias. A ver, cuénteme, Diana. Gracias, Eric, pero no, estamos bien. Que participe. ¿Me escucha? Sí, perfecto. Gracias. Yo lo que comprendí es que claramente habla, pues, del tema central es el despotismo, ¿verdad? Uh-huh. Y lo enfoca, varios actores lo enfocan de diferente manera, pero la mayoría llega a la conclusión que siempre va a haber una autoridad máxima, uh-huh, que es la que tiene que regir sobre todo, para que no se, como que no se desvíe de las leyes naturales. Eso es lo principal, ¿verdad? Que no desviarse de las leyes naturales, porque ellas sí son como objetivas para poder gobernar una nación, ¿verdad? O a los habitantes. Eso fue lo que comprendí. Muy bien, muy bien. ¿Algo más? A mí me encanta cómo empieza Bobbio, si tienen su libro ahí, o sus fotocopias, no sé qué tienen del libro de Bobbio, cómo comienza haciendo un poco de referencia a Aristóteles y ese párrafito que nos habla sobre lo que es un imperio despótico. A ver, ¿quién me habla un poquito de esto? Si quieren lo leemos. ¿Quién me quiere leer esa partecita donde Montesquieu escribe sobre la vida aristotélica? A ver. Erika, ¿usted? Buenas tardes. Le voy a leer mucho resumen. Excelente. Gracias, Erika. Por favor. Se llama despoteísmo, es considerado en todos los aspectos desde las causas naturales, económicas, sociales, religiosas, que lo determinan hasta las leyes penales, civiles, suntuarias. Comienza con Aristóteles, lo que usted mencionaba, siempre Aristóteles y Montesquieu. Uh-huh. Muy bien. Sí. Y despoteísmo era sobre todo político, la relación entre gobernantes, gobernados, como la existente de amos y esclavos, como vemos ahí lo que es la esclavitud, ¿verdad? Y en la política también. Todos los males de la sociedad, desde en el gobierno, desde la religión, en todos los autores, a todos, el despoteísmo oriental siempre fue considerado como una
una categoría negativa. Montesquieu usó la expresión estos monstruosos gobiernos. En el mismo siglo XVIII, escuelas fisiocráticas llaman autoridad tutelar una ejecución de las leyes naturales, restablecer el orden natural sobrevertido por las malas leyes positivas. Hobbes dice que la autoridad soberana no está para elaborar leyes porque están hechas por el creador de las leyes del soberano. Ay. Muy bien, porque nos habla también de dos figuras, de un déspota malo y un déspota bueno, ¿verdad? O sea, habla de esa forma de gobierno y también dice que pues hay un criterio que es cambiante porque hay un déspota que realmente es malo porque es esa ambición del poder y del tener el control de todo el Estado y la población en sí, ¿verdad? Donde somete a la población a ese poder y entonces es un déspota malo. Pero hay otro donde realmente se va a lo que ustedes dicen de el orden natural, ¿verdad? De las sociedades políticas. Entonces ahí ya esta es una mejor gobernanza y el interés de este déspota bueno es al final el bien de gobernar haciendo el bien, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros vemos la diferencia que puede tener. O sea, el despotismo, cualquier forma que se adopta, dice también, ¿verdad? Es la concentración del poder en la persona de uno solo, ¿verdad? Y la concentración del poder siempre es mala. Por eso es que ellos hablan de que tiene que ser un gobierno moderado, ¿verdad? Sí, Maribel, por favor. Sí, buenas tardes, licenciada. Sí, al respecto a eso me inquietaba, ¿verdad? De cómo él planteaba esto del despotismo bueno y el malo, ¿verdad? Creo que era el despotismo como tal, de forma natural, contra el oriental, me parece, ¿verdad? De cómo ellos abusaban de ese poder, a diferencia de que si se dejara el despotismo a merced de las leyes naturales, de lo que por naturaleza deberíamos de actuar los seres humanos, en el bienestar común, en el cuidado de los recursos, la distribución equitativa, digamos, pero que al final este modelo solo permite hacer ese análisis, pero que yo siento que por naturaleza el hombre siempre va en busca del poder y que por eso él al final concluye en que definitivamente la existencia de los tres poderes sí es necesario, o sea, él lo reafirma, porque tiene que haber un control, ¿verdad? Que no vendría derivado de solo una persona, sino el que existan la partitura de los tres, permite digamos, ese autocontrol entre ellos y poder llevar, pues, de mejor manera la gestión. Muy bien, María. Entonces, como decía él, el poder hay que controlarlo con poder, ¿verdad? Y por eso es la división de los poderes, como bien dice Maribel, y que esa es la mejor forma de poder controlar el despotismo, ¿verdad? A través de el poder. El poder se controla con otro poder. Entonces, por eso es que ellos analizaban que al final el gobierno mixto es el que debería de tratar de fomentarse y no un gobierno déspota donde solo se ejercita el poder, ¿verdad? Entonces, ese control que hay, más la libertad que el ciudadano puede hacer para hacer un control también recíproco, es fabulosa, ¿verdad? Ahora, caer dentro de un gobierno mixto a libertinaje, vemos que tampoco es bueno para las sociedades. Y entonces en las sociedades modernas, en la sociedad moderna, vemos nosotros cómo también en algún momento dado, si se necesita por parte del Estado ejercer más control para que la ciudadanía tampoco pues sea
abuse de esa libertad que puede tener en algún momento dado, ¿verdad? Y que siempre se busque el bien de todos y no solo el bien de unos pocos. Muy bien, entonces con esto terminamos el intermedio sobre el despotismo y ya les digo, ya que hay más conectados, que la próxima lectura para el lunes es Hegel, pero para el miércoles entrante es Marx y el intermedio de la dictadura para poder terminar el libro de Bobbio. Y entonces el próximo miércoles de la próxima semana me tienen que enviar 2 resúmenes, pueden ser 2 hojas, ¿verdad? Porque son 2 temas distintos. No vayan a pensar que en una sola hoja me van a tener que hacer los 2 porque no les va a caber, porque realmente Marx al final también es interesante la lectura de Marx. Acuérdense que Hegel y Marx son los 2 autores que nos llevaron a esa división de el capitalismo y el comunismo y el socialismo, ¿verdad? Que la teoría es que nunca pudimos llegar al comunismo, nos quedamos en la etapa del socialismo, nunca evolucionó al comunismo, ¿verdad? La sociedad. Pero Hegel y Marx son los autores de esta disyuntiva que se empezó a dar en el siglo XX y llevó a tener otra mentalidad más revolucionaria y que fue los que hicieron esa división en un momento determinado dentro de la historia de los gobiernos y dentro de la historia de la sociedad. Así que Hegel para el lunes, por favor, y tenemos Marx para el miércoles junto con el intermedio de la dictadura donde terminamos Bobbio, porque ya vamos terminando el curso. Muy bien. ¿Alguna duda o algo que quieran agregar a esto? Si no, continuamos, ¿verdad? Con el tema que nos habíamos quedado del poder político o del poder público guatemalteco la semana pasada y continuamos. ¿Alguna duda o algún otro comentario que ustedes quieran hacer? ¿No? Bueno, entonces continuamos, jóvenes. Voy a hacer mi presentación, voy a subir la presentación para que podamos continuar. Bien. Ahí ya la empiezan a ver, ¿verdad? Ahí ya la ven. Muy bien. Entonces habíamos hablado de qué era el poder, ¿se recuerdan? Habíamos dado una definición de lo que era el poder, ¿verdad? Es quien manda y quien obedece, ¿verdad? Quien teme un castigo y de quien se ve impelido a castigar. Es el fin y objeto de una constitución, porque al final lo que hace es legalizar, sancionar, regular o prever toda clase de dominación trascendente o importante que es necesario tener como orden dentro de la sociedad. De manera preferente, norma el poder político, ¿verdad? Determina quién manda y quién obedece, establece los términos, los límites personales, las condiciones territoriales y temporales de su ejercicio y de la obediencia de los particulares, porque es lo que nosotros veíamos en la parte dogmática, orgánica y pragmática o práctica de la Constitución política. Entonces habíamos quedado en que el poder público guatemalteco es la competencia jurídica para tomar decisiones y ejecutarlas. O sea, es esa competencia que le da la norma o que le da la ley para que pueda tomar decisiones y ejecutarlo a través de esa batuta que les damos nosotros, ¿verdad? Porque nosotros los autorizamos al final y que hablamos que con el ejercicio del voto es que nosotros ejercitamos nuestra soberanía y les transferimos ese poder para que ellos puedan organizar, administrar la cosa pública, ¿verdad? Que en todo caso es el poder público. Y guatemalteco porque estamos dentro de un territorio específico que es Guatemala, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros vemos estas situaciones.
Dijimos que para el poder es único, ¿verdad? El poder es uno solo, pero para su ejercicio, que pueda funcionar, como decía Montesquieu, pero que también Vico lo traía un poquito a colación. ¿Y quién más? A ver si alguien más me comenta. ¿Quién más? Aparte de Vico, de Montesquieu, ¿quién era el otro que nos hablaba un poquito de esto del poder? A ver si se acuerdan. Polibio. Muy bien, Polibio. Gracias. Entonces, ven que ya esta idea no es una idea que nosotros tengamos original, ¿verdad? Y que digamos, wow, qué bárbaros los constituyentes, cómo hicieron esta división, ¿verdad? No, no se descubrió el agua azucarada, esto ya lo traíamos y ven ustedes desde cuándo viene en la historia de la humanidad. Entonces, me encanta que ya me digan que ya ustedes tengan dentro de su conocimiento y dentro de su acervo cultural ya a estos filósofos, ¿verdad? Que ya ustedes ya puedan hablar con cierta propiedad de Aristóteles, de Platón, de Polibio, de Vico, de Montesquieu. Y entonces ven ustedes cómo eso ya les va abriendo a ustedes el horizonte de lo que ha pasado durante la historia de la humanidad, ¿verdad? Ya ustedes hablan de Hobbes, ya ustedes hablan de Maquiavelo, bajo otra percepción de Maquiavelo, ¿verdad? Porque ustedes ya tienen otra percepción de Maquiavelo. No es que uno escucha el nombre de Maquiavelo y piensa en algo malo, no. Ustedes vieron que Maquiavelo era un filósofo brillante, y que su obra del Príncipe es una obra brillante, porque nos habla realmente del ejercicio del poder y cómo es que este debe organizarse y al fin de cuentas, pues aplicarse, ¿verdad? Así que los felicito, jóvenes. Creo que ya llevan una bonita base en cuanto a toda esta situación de las formas de gobierno y lo que es el Estado. Estoy segura que sus compañeros de otras secciones no la tienen, lo tienen ustedes. Y eso, pues, me enorgullece grandemente. Se distribuye entonces en 3 funciones principales ese poder que es único, solo para ejercitarlo, y es en legislativo, ejecutivo y judicial. Y vamos a entrar entonces a cada uno de esos poderes que teníamos y vamos a empezar con el poder legislativo. Y el poder legislativo deviene de esta figura que vemos nosotros aquí, que es el Congreso de la República. Y tal y como ustedes lo ven aquí, así es el recinto donde está la Asamblea del Congreso de la República. Porque aparte cada bancada pues tendrá su espacio específico, ¿verdad? Y cada diputado pues debe tener su oficinita, no necesariamente en el Congreso de la República, porque ya son tantos congresistas o tantos diputados que obviamente pues no tienen cabida en el edificio del Congreso de la República. Pero ellos han alquilado edificios o casas u oficinas en edificios cercanos al Congreso de la República para que puedan, pues están ahí y son llamados a conocer algún proyecto de ley, pues puedan abocarse directamente al Congreso. Entonces, este es nuestro Congreso de la República, que es el que representa el poder legislativo. El poder legislativo o la legislatura es uno de los poderes públicos, es decir, una de las 3 ramas en que tradicionalmente se organiza el poder del Estado, junto al poder ejecutivo y al poder judicial. A diferencia del ejecutivo y el judicial, el poder legislativo se ocupa ¿de qué? De crear, modificar y derogar las leyes que rigen a la sociedad. Crear, pues, es darle vida a una nueva ley.
modificar y derogar. ¿Qué significa, jóvenes? ¿Qué significa derogar una ley? Eliminarla, o dejarla sin efecto. Muy bien, dejarla sin efecto, ¿verdad? Eliminarla de este contexto, como bien dicen ustedes, dentro de la sociedad, y entonces ya pues no tendrá ningún efecto. Entonces es crearla, modificarla porque puede tener algún tipo de reforma, ¿verdad? Como se hace con la ley electoral y de partidos políticos, que dice la ley que cada 4 años debería, después de las elecciones, analizar si realmente lo actuado durante las elecciones fue verdaderamente bueno, o si se debería de mejorar en algo más, cómo se debería de mejorar, y entonces promover una modificación a la ley electoral para que en las próximas elecciones pues se pueda hacer algo mejor, ¿no? Entonces, eso es lo que deben hacerse, ¿no? Lamentablemente, en las elecciones de las elecciones del 2019 para aquí, para el 2023, los diputados al Congreso de la República no hicieron ninguna modificación a la ley electoral y de partidos políticos, y por lo tanto, la de 2019 es la que tiene vigencia en la actualidad y es la que se va a aplicar ahorita en menos de 2 meses para que podamos nosotros ir y ejercitar el voto. Vuelvo y repito, es nuestro deber, pero es también nuestro derecho, es nuestro derecho, pero también nuestro deber como ciudadanos ir a votar, porque es nuestra responsabilidad. ¿A quién vamos a elegir? Es nuestra responsabilidad. Quien va a dirigir el Estado de Guatemala es nuestra responsabilidad como ciudadanos. Entonces, dejar de ir a votar es esa negligencia de, bueno, que haga lo que quiera con el Estado de Guatemala y después me voy a estar quejando, pero como no voté, ¿verdad? No debería de tener esa solvencia moral para poder criticar. En cambio, si voto, tengo esa solvencia moral para poder decir, yo voté por usted, señor, y usted está haciendo las cosas mal, o usted no está haciendo las cosas como las dijo, ¿verdad? Sí tengo esa solvencia moral para poder yo criticar. Si no voto, no tengo ninguna solvencia moral. Bien, la legislatura se trata ante todo de una instancia de negociación política. Ustedes lo han visto, ¿verdad? ¿Cómo es que ellos negocian políticamente para poder crear esas leyes, para poder normar la forma como se va a dirigir el Estado guatemalteco? Y entonces constituye esto el Parlamento, ya sea que se le denomine Congreso, Asamblea, etcétera, porque en otros países se le llama Asamblea, ¿no? Es un organismo deliberativo en el que tienen representación las distintas fuerzas políticas del país que posean electores lo suficientemente numerosos como para participar a través de diputados y o senadores en el Parlamento. Acuérdense que los que le denominan Parlamento en algunos países pues les dicen senadores a sus diputados. Nosotros tenemos diputados al Congreso de la República que cuando están en la fotografía, como lo vimos nosotros, están en la Asamblea General, ¿verdad? Donde discute la formación y sanción de la ley, ¿verdad? Con las 3 sesiones que van a tener para discutir la formación de la ley, etcétera. Estos funcionarios repartidos en 1 o 2 cámaras, nosotros no tenemos 2 cámaras, solo tenemos 1 cámara de diputados, ¿verdad? Porque aquí los que tienen un sistema bicameral, nosotros tenemos unicameral, ¿verdad? Tenemos un sistema unicameral, solo tenemos 1 cámara de diputados, que son los que en asamblea discuten las normas, ¿verdad? Hay sistemas como en el Reino Unido, ¿verdad? En Inglaterra, que es un sistema bicameral. Pues tienen 2 formas de poder discutir, o tienen 2 niveles de discusión de una norma jurídica, ¿verdad? Dependiendo de la organización del Estado en cada país. ¿Son electos directamente por la población? Sí. Si se dan cuenta ustedes, en las elecciones generales del próximo 25 de junio vamos a elegir binomio presidencial, es decir, presidente y vicepresidente, pero también vamos a elegir diputados al Congreso de la República y diputados por lista nacional, o sea, general, ¿verdad? Y por lista distrital, que es por departamento, ¿verdad?
tenemos uno para el país en general y tenemos otro por departamento, ¿verdad? Dependiendo del número de habitantes de los departamentos, así es cómo van a tener representantes en el Congreso de la República. Los departamentos más numerosos de población en Guatemala, a ver si alguno de ustedes ha leído, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los 2 departamentos más numerosos en todo el país que van a tener mayores escaños o que tienen mayores escaños en el Congreso de la República? A ver, ¿quién dicen ustedes que son? Que tienen la mayor población concentrada en esos departamentos. San Marcos y Huehuetenango, doctora. Pues fíjese que Huehuetenango sí estamos como uno de ellos, pero no es San Marcos, Vinicio. Huehuetenango sí. ¿Y el otro cuál cree usted que es? ¿Podría ser Petén? Petén tiene el mayor territorio, pero no la mayor población. Muy bien, Dayana. Es Guatemala. ¿El Congreso? No, en el Congreso de la República. O sea, el departamento, los 2 departamentos que mayor población y representación tienen es Huehuetenango y Guatemala. Entonces ahí es donde nosotros vemos que pues Huehuetenango, por ejemplo, tiene 10 escaños, solo de diputados distritales, ¿verdad? Y entonces ahí ven ustedes cómo se va repartiendo dependiendo el número de población que esté distribuido en cada uno de los departamentos, ¿verdad? Es bueno que vayan ya empapándose de todo esto, ¿verdad? ¿Cuáles son las características del poder legislativo? Bueno, las legislaturas pueden ser muy diferentes según el país. En su nombre primero, tamaño o composición, porque es dependiendo del número de habitantes, ¿verdad? Y la forma como en su constitución política está organizado el Parlamento. Por eso dice conforme al ordenamiento jurídico imperante, ¿verdad? En cada uno de los estados o en cada uno de los países. Por ejemplo, la Asamblea Popular Nacional de China posee 2.987 integrantes. ¿Por qué? Porque su población es de millones. Si ustedes han visto, ustedes ven como la República Popular de China, ¿verdad? No Taiwán, sino la República Popular de China, que es aquel gigante asiático que nosotros tenemos, cuya capital es Pekín, ¿verdad? Mientras que el Estado Vaticano tiene nada más 7 asambleístas. Tiene solo 7. ¿Por qué? Porque el Estado Vaticano es el Estado más pequeño de todo el mundo. Acuérdense que está en Roma, el Estado Vaticano, y el jefe del Estado Vaticano, ¿quién es? A ver, jóvenes. Pero es un Estado independiente. El Papa Francisco. El Papa, ¿verdad? En general es el Papa, ¿verdad? Marco Antonio, como dice Daniel, el Papa. Que en esta oportunidad, pues ahora es el Papa Francisco. Anteriormente era el Papa Juan Pablo II, ¿verdad? No, Benedicto XVI. Benedicto XVI. Y antes de Benedicto XVI, que era un gran filósofo, porque realmente... Juan Pablo II, Caro Boctila. Muy bien, Juan Pablo II fue el anterior, y así nos podemos ir, ¿no? Entonces ven ustedes, porque esas encíclicas papales contienen mucha filosofía y el derecho canónico es muy profundo en relación al derecho natural, entonces es interesantísimo poder conseguir el Código de Derecho Canónico, jóvenes. Si tienen la oportunidad en algún momento de conseguirlo, léanlo. Es interesantísimo ver cómo ellos han normado esa situación, ¿verdad? O sea, no es improvisado, no es nada... tiene unas bases muy fuertes, muy sólidas, y es interesantísimo poder leer el Código de Derecho Canónico. Entonces, ellos tienen su propia normativa, su propia organización. Es un estado pequeñísimo porque no sé si no tiene más de, no sé cuántos metros de población, pero
es un estado muy pequeño, donde está solo el Vaticano, ¿verdad? Pero es un Estado Vaticano y por eso es que nosotros tenemos un embajador del Estado Vaticano en nuestro país. O sea, así como tenemos embajador de Estados Unidos, de Argentina, de México, de Alemania, de qué sé yo, ¿verdad? ¿De dónde? Entonces también tenemos un embajador del Estado Vaticano, que es el nuncio apostólico, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros vemos que independientemente de que sea tan pequeñito su territorio, que la verdad le digo, no sé cuántos kilómetros cuadrados tendrá de extensión, pero es muy pequeñito, tiene solo 7 representantes dentro de su Congreso, por así decirlo, dentro de su Parlamento, mientras que China tiene casi 3.000, perdón, representantes. Imagínense, si aquí con 160 representantes son unas discusiones impresionantes y nunca termina, ahora imagínense que se pongan de acuerdo 3.000 personas, ¿verdad? Impresionante. Esas discusiones del Parlamento chino deben ser súper interesantes, ¿verdad? ¿Cómo puede ser el legislativo? ¿Verdad? Puede ser monocameral, que les decía, o unicameral, ¿verdad? También se le denomina como unicameral o monocameral. Está compuesta solo por diputados. Mientras que la bicameral, que les digo yo, tiene 2 cámaras. Está compuesta por diputados y senadores, cuyas funciones están repartidas y diferenciadas, ¿verdad? Usualmente da mayor poder a los senadores, que generalmente los senadores también tienen una edad más avanzada. Para poder uno tener senador tiene que tener una experiencia mucho más profunda y además la edad también cuenta. O sea, miren, y por eso anteriormente, se recuerdan, en la antigua Grecia y en Roma había un consejo de ancianos. ¿Por qué? Porque ya tenían experiencia. Por eso nosotros los viejitos tenemos como más experiencia, hemos vivido más, entonces ya vemos el mundo desde otra perspectiva. Por eso es que la Cámara de los Senadores es la Cámara de las personas que han tenido una mayor trayectoria dentro del estado al cual pertenecen, ¿verdad? Los casos de asambleas tricamerales son raros, ya están en desuso por tener 3 cámaras. Ya, si una cámara es difícil de ponerse de acuerdo, 2 cámaras es un poquito más complicado. Ahora, imagínense tener 3 cámaras, ya eso ya totalmente ilógico tenerlo. Realmente ya no existe un estado con tricameral. En Guatemala nos habla del poder legislativo, nuestra constitución política, de los artículos 157 al 181. Alguien que me pueda ver el 157, por favor. A ver. ¿Quién me quiere leer el 157, jóvenes? Con mucho gusto, licenciada, de la Constitución, ¿verdad? Sí, Eric, por favor. Capítulo 2, Organismos Legislativos, sección primera, Congreso. Artículo 157, potestad legislativa y elección de diputados. La potestad legislativa corresponde al Congreso de la República, compuesto por diputados electos directamente por el pueblo en sufragio universal y secreto, por el sistema de distritos electorales y lista nacional, para un periodo de 4 años, pudiendo ser reelectos. Cada uno de los departamentos de la República constituye un distrito electoral. El municipio de Guatemala forma el distrito central y los otros municipios del departamento de Guatemala constituyen el distrito de Guatemala. Por cada distrito electoral deberá elegirse como mínimo un diputado. La ley establece el número de diputados que correspondan a cada distrito en proporción a la población. Un número equivalente al 25% de diputados distritales será electo directamente como diputado por lista nacional. En caso de falta definitiva de un diputado, se declarará vacante el cargo. Las vacantes se llenarán según el caso, llamando al postulante que aparezca en la respectiva nómina distrital
o lista nacional o continuación del último cargo adjudicado, ¿verdad? Muy bien. Entonces, así es como se van haciendo los corrimientos, ¿verdad? De los que habían ganado en ese listado, se van adjudicando unos, porque se pueden morir, pueden renunciar al cargo, que es lo que menos se da, ¿verdad? Pero puede ser que lo procesen por algún delito que cometió, entonces ahí sí tienen que, si le dictan auto de prisión preventiva, pues tendrán que sustituirlo, ¿verdad? O sea, no puede continuar en el ejercicio del cargo. Entonces, todas estas situaciones que se podrían ir dando, ¿verdad? Que no sabe uno porque tampoco tiene la vida comprada. Entonces se van haciendo los corrimientos dependiendo quiénes se han quedado conforme el orden del listado en el que se postule, ¿verdad? Entonces ahí es donde ven ustedes que toda esta parte, hasta el 181, nos norma todo lo referente al el organismo legislativo, cómo se organiza, cuáles son las funciones que tienen, ¿verdad? Y qué atribuciones tiene el Congreso, y además toda la parte de formación y sanción de la ley, que está desde el artículo 174 al 181, y ahí termina toda la organización y funcionamiento del Congreso de la República. Por favor, léanlo, porque es parte de lo que tiene que leer para su examen, ¿verdad? Muy bien. Entonces, eso es conforme a lo que tenemos del organismo legislativo. ¿Quiénes conforman el Poder Legislativo? Bueno, está conformado por funcionarios electos popularmente, como dice el artículo 157, ¿verdad? Por medio del sufragio universal y secreto. ¿Cuál es el sufragio, jóvenes? El voto. Muy bien, el voto. El sufragio es el voto, ¿no? O sea, el voto es universal, o sea, todos votamos. Y secreto. Nadie tiene que enterarse por qué candidato yo voté. Si después yo quiero contar que voté por fulano, sutano, mengano, pues esa es ya mi elección y mi decisión. Pero nadie tiene por qué enterarse si yo voté por fulano, por mengano, por sutano. Y por eso es que ustedes han visto, bueno, algunos de ustedes van a ir a votar por primera vez ahora. Los que ya tenemos mucho más tiempo de votar, son unos atriles, o sea, como mesitas, son los atriles que tienen, que están divididos para que uno pueda votar tranquilamente sin que el otro me esté viendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo estoy marcando en la papeleta del voto? Y por eso es que han visto ustedes ahorita en las noticias, y es interesantísimo poder seguir todo esto, ¿verdad? Todo este proceso electoral. Síganlo, por favor, vean las discusiones sobre todo eso, ¿verdad? No se dejen llevar por las encuestas, porque realmente a veces eso trata de confundir el voto. Pero sí, cuando se hacen estos foros entre los candidatos, etcétera, es interesante poder escucharlos, porque iba viendo uno realmente si conocen algo de la realidad o si realmente se están inventando o nos están ofreciendo cosas que realmente no van a cumplir. ¿Qué les decía? Entonces el voto es secreto y yo puedo ejercerlo. Es mi derecho, pero como les digo, también es una obligación porque estamos decidiendo el futuro de nuestro país, ¿verdad? Generalmente estos funcionarios electos, estos diputados, pertenecen a los partidos políticos de la sociedad o a organizaciones independientemente que los apoyen. ¿Por qué? La ley electoral habla de organizaciones políticas. ¿Por qué? Porque no solo hay partidos políticos, ¿verdad?, debidamente organizados, como lo establece la ley, sino también hay comités cívicos electorales que solo es para las municipalidades. Porque nosotros elegimos ahorita binomio presidencial, presidente y vicepresidente, diputados por listado nacional como le digo, y listado distrital, ¿verdad? Y alcaldes, es que mire, son elecciones generales que para mí deberían de ser escalonadas. A los 2 años deberíamos de votar por alcaldes o a los 2 años deberíamos de votar por diputados, pero no todos, todo al mismo tiempo. Y diputados al Parlamento Centroamericano.
estoy ahí. ¿Son 5 boletas o 4 boletas? Bueno, pero ahí está. Total que nos van a dar varias boletas de colores, ¿verdad? Y tenemos que ir marcando. Y de ahí la importancia que ustedes van viendo ahorita en las noticias que se están discutiendo sobre qué lugar puede tener el partido político en la papeleta. ¿Y por qué discuten hasta en qué lugar van a estar en la papeleta, jóvenes? ¿Por qué? Porque es parte de la psicología de la elección, ¿verdad? O sea, ¿a dónde miro yo cuando miro una papeleta con un montón de cuadritos y de filitas y de símbolos y de fotos o de nombres? ¿Hacia dónde miran ustedes primero? Cuando vemos nosotros el mosaico de todos conectados, ¿cuál es el primer espacio que miran ustedes? A ver si alguien me dice. ¿Cuál es el primer espacio que miran ustedes? ¿En qué está usted? En el que estoy yo, por ejemplo. Porque yo tengo siempre abierta la cámara. Exactamente. Rubén dice de izquierda a derecha. ¿Por qué, Rubén? ¿Por qué, Rubén? Eso es común porque así empieza uno la lectura en periódicos, libros, llama más la atención y ya por costumbre, pienso yo. Excelente, Rubén. Excelente. De izquierda a derecha porque así es como nosotros escribimos también, ¿verdad? O es como nosotros leemos. Entonces, como yo leo de izquierda a derecha, y es por eso es que a los partidos políticos les interesa la esquina superior izquierda o la esquina superior derecha porque es cuando terminamos de ver la línea. Algunos me dijeron el centro, porque también nosotros puede ser que seamos mucho más visuales, pero mucho más gráficos, entonces nos dirigimos al centro. Obviamente con nosotros pues se dirigen a mi persona porque yo soy la que tengo la cámara conectada siempre, ¿verdad? Entonces eso los atrae. Pero si todos tuviéramos la cámara conectada, sería ideal ver hacia dónde vemos primero. ¿Quién es el que está conectado en el primer cuadrito arriba en la mano izquierda o quién al extremo? Entonces, por eso es que ellos se pelean la ubicación que tienen dentro de la papeleta electoral, porque van a traer la mirada del elector y entonces eso facilita a uno que está indeciso muchas veces a elegirlo. Otras veces se me ha quedado de tanto verlo en la calle, una mariposita, por ejemplo, que es el símbolo de algún partido, ¿verdad? Del partido mariposa, no van a pensar otras cosas, ¿verdad? Pero esa mariposita se me ha quedado en la mente y tal vez estoy indecisa, pero como la mariposita me gustó, esa voy a marcar. ¿Se dan cuenta por qué es que nos contaminan? Sí, muy bien, Rubén, somos muy gráficos, y nos contaminan cuando el Tribunal Supremo Electoral les dio banderazo. Bueno, ahorita pueden empezar a hacer campaña electoral. Nosotros vimos al día siguiente. Nos levantamos y ya íbamos al trabajo o ya íbamos a donde vamos nosotros todos los días o a dejar a los hijos al colegio, qué sé yo. Y solo salimos de la casa en el carro o en el bus, lo que sea, o en la moto, y vimos las calles infestadas de propaganda política. ¿Sí o no? ¿Se recuerdan? Tengo una pregunta en relación a ese tema. A ver, después de que pasen las elecciones, ya se haya decidido quién es el presidente y demás, según la ley tienen determinado tiempo para recoger toda esa publicidad, según tengo entendido. Pero ahora, imagínense, de que venga yo y pasó todo ese proceso, ¿verdad? Ya se denominó presidente y todo. Yo vaya recogiendo toda esa publicidad que está en la calle, o sea, ya sea para desecharla o para hacerle caso a los perros de la calle, por ejemplo. ¿Eso sería ilegal? Perdón, ¿qué va a hacer con los perros de la calle, dice usted? Hacerle casa con toda la publicidad que les hicieron. Ah, hacer la casa. Ajá, o sea, hacerle como casita a los perros de la calle con toda esa publicidad que hicieron. Pues sería fabuloso porque ven que muchos tienen mucha madera, ¿verdad? Detrás. Ajá, por eso. Pero
no puede dejar usted la propaganda, tendría que pintarle encima. Yo también creo que sería muy bonito, ¿verdad? Sí, pero un buen proyecto, pero tendría que pintarlos. No, sí, definitivo, pero imagínese, yo agarro mi carro y paro en una esquina y empiezo a subir todo eso al carro, o sea, me podrían detener o sería ilegal que yo estuviera haciendo eso. Esa sería la mayor duda. Pues es muy buena pregunta, mire que yo no lo había pensado. Pues tenemos ganas de hacer eso con mi cuñado, pero entonces queremos así como que estar bien enterados para aquello de que nos lleguen a parar. Veamos la ley electoral de partidos políticos. Supuestamente son los mismos. Ahora, si lo hace ahorita, sí lo van a detener y le van a decir que sí. Pues ya cuando se termine el proceso electoral. Pero después del proceso electoral, a ver, Rubén, tal vez Rubén nos ayuda a salir de la duda. A ver, Rubén. Okay. Según tengo entendido yo, cuando terminan las elecciones, la gente de la MUNI es la que limpia toda la propaganda. Ellos la llevan al basurero de la zona 3 y durante 6 meses ellos lo pueden guardar, porque algún partido pues puede ir a reclamar su propaganda. Después de 6 meses ya se puede desechar. O sea, según la ley, no hay ninguna ley que lo multe a uno por limpiar, ¿no? Pero yo tengo entendido, Rubén, que en principio son los partidos políticos los que tienen que limpiar, los mismos partidos. Ellos tienen la obligación. Y si no lo hacen, dentro de los 10 o 15 días siguientes, si no estoy mal, pero podría estarme lo inventando, ya la municipalidad puede entonces recoger la misma publicidad y ya llevarlo al basurero, como dice usted, ¿verdad? Pero si después, supóngase, qué sé yo, pasan 5 días y no lo recogen y la MUNI tampoco, y yo lo voy a recoger, pues como dice Rubén, no hay ninguna norma que sancione el que yo esté limpiando las calles de una publicidad que lo único que hace es contaminación visual para la población, ¿verdad? Entonces sí me parece una excelente idea que puedan utilizar ustedes para reciclar toda esa propaganda, hacerles casitas a los perritos o qué sé yo, algún fin noble que ustedes tengan. Me parece fabuloso que puedan aprovechar toda esa madera que tienen ahí. Pero eso sí, lo que no pueden dejarla haciendo propaganda, porque entonces ahí sí a quienes los van a sancionar van a ser a los partidos políticos. Y ellos van a decir, miren, no, ahí sí vimos que fulano era el que se estaba llevando, o miremos en las cámaras quiénes eran, ¿verdad? Entonces podría sancionarlos. Entonces, tener el cuidado de, si vamos a utilizar eso, de pintarlo, de cubrirlo de alguna manera para evitar que se siga haciendo algún tipo de propaganda con lo que vamos a estar haciendo, ¿verdad? O que quede la cara de la Sandra viendo para adentro y que el techo quede blanco nada más. Podría ser, el asunto es que no se mire, ¿verdad, Eric? ¿O quién me dijo, Rubén? Sí, porque pónganle la gente de Limpia y Verde, eso es lo que han hecho durante varios tiempos, lo guardan durante 6 meses. Si los partidos políticos no reclaman la propaganda, ellos venden de la madera, venden pues como chatarra del mar, después de 6 meses que están ellos guardados ahí, como nadie lo reclamó, entonces ya es chatarra, ya es basura, entonces ya lo sacan de las bodegas y ya pueden deshacerse de eso. Pero a uno como ciudadano, pues, como le digo, no tengo entendido yo que no hay ninguna ley que le impida a uno pues limpiar propaganda tampoco. Yo tampoco he encontrado alguna norma que sancione esa actividad. Eric. Buen proyecto, ¿verdad? Muy bueno, los felicito. Pero ojalá que lo hagan, que no se quede solo en palabras, ¿no? Como los políticos. Pues el licenciado, a mí se me ocurría de lo que tiene pensado Ronnie. En dado caso, ya cuando termine todo esto de las elecciones y ya haya un presidente y todo, también se me ocurriría tal vez hacer mi propia publicidad, no sé, tener un pick-up o lo que sea, o en el carro y poner una publicidad donde dándole vida a toda esa
la madera, lonas y todo eso, para, no sé, poniendo ahí que se va a reutilizar para casas para perros o qué sé yo, para que a la demás gente vea que se está recolectando y ya ellos mismos la lleven ahí. No sé, se me ocurre. A los que le quede más accesible a la hora de que vayan a ver un carro X recogiendo toda esa madera y lona, ¿va? De que se le va a dar un uso, no solo pasarla recogiendo solo así, sino tener algo a la vista donde indique que se va a reutilizar. Habría que tener un poco de cuidado con eso, ¿verdad, Eric? Yo que no vayan a decirle que ahorita usted no puede empezar a hablarle a la gente de la disposición que va a tener ese material reciclable, porque podría malinterpretarse si lo empieza a hacer antes de que esto termine. Inmediatamente después de que terminen porque podría ser alguna apología del delito. Yo sí tendría sumo cuidado en publicitar esto, porque podría malinterpretarse esto, incluso la gente podría malinterpretarlo, ¿verdad? Y podría causar algún tipo de no sé, de revuelta o de caos, qué sé yo. Se les podría revertir a ustedes su proyecto, Eric. Yo tendría un poquito más de cuidado en eso. Bueno, entonces, continuando con la clase, estos funcionarios suelen constituir bancadas, o sea, grupos de legisladores organizados según su filiación política, o sea, la bancada de la UNE o la bancada de unionista o la bancada de republicano o la bancada de cualquiera de todos los partidos políticos que están participando, ¿verdad? O sea, son bancadas o sea, ese grupo que quedó. Y si solo hay un diputado de un partido político, de la Florecita, por ejemplo, entonces ese diputado es de ese partido y será la bancada de ese partido, aunque sea un diputado, ¿me entiendes? Pero es uno. Y entonces ellos lo que van a hacer es velar por sus intereses, ¿verdad? Y los intereses de la población que representan, porque acuérdense que los diputados de Huehuetenango están representando a su departamento de Huehuetenango, entonces ellos tienen que velar por el desarrollo de su departamento, ¿verdad? Entonces cada uno de los diputados distritales lo que va a velar es por su departamento y los del Estado Nacional es por toda la República, ¿verdad? O sea, por toda la nación. Y entonces tienen que ejercer presión sobre los demás. Acuérdense que es la negociación política, ¿verdad?, que tienen entre ellos, para poder aprobar resoluciones que más les interesan, siempre atendiendo al bien común, ¿verdad? Entonces, por lo demás, dice, estos legisladores pueden provenir de estratos muy diversos, con o sin trayectoria política previa. Ustedes ven que ahorita tenemos políticos que han tenido una trayectoria de muchos años, ¿verdad? Personajes que se quieren reelegir como alcaldes, que ya es su quinta vez que va a ser alcalde, o qué sé yo, porque para alcaldes sí se pueden reelegir, igual que los diputados se pueden reelegir cuantas veces sea. La ley no les ha puesto un tope para la reelección. Los únicos que no se pueden reelegir son el presidente y el vicepresidente, ¿verdad? Por lo demás, estos legisladores pueden provenir de estratos muy diversos, con sin trayectoria política previa, conforme a los reglamentos que al respecto contemple la Constitución Nacional. La enorme importancia de este poder público se debe a que refleja la pluralidad y diversidad de la población. Acuérdense que los diputados del Congreso de la República son nuestros representantes, son los representantes del pueblo. Entonces ellos se deben al pueblo. Por eso es ese escenario de debates, riñas y también acuerdos y negociaciones, porque ellos tienen que velar porque lo que se haga sea, en teoría, para el bienestar del pueblo. ¿Cuáles son las funciones y atribuciones del Poder Legislativo? Bueno, las tenemos dentro de la Constitución Política y sobre todo el artículo 165, que nos habla de las atribuciones
atribuciones del Congreso de la República y ahí nos va enumerando, ¿verdad? ¿Cuáles son las atribuciones del Congreso de la República? Y ven ustedes también, están dentro del artículo 165. También tenemos las interpelaciones a ministros, que veían ustedes que esa es el control entre el legislativo y el ejecutivo, ¿verdad? Dice cuáles son los efectos, pero también tenemos otras atribuciones específicas del artículo 170, otras atribuciones del Congreso en el 171, pero también tenemos nosotros toda esa parte de formación y sanción de la ley que empieza en el 174, que también es una función legislativa, al 181, que al final esa es su principal función, ¿verdad? Porque dice, redactar nuevas leyes para atender legalmente las realidades que se vayan produciendo en el país, modificar o derogar leyes, ¿verdad?, que hayan quedado obsoletas, que entorpezcan el trabajo del Estado o sean consideradas injustas, ¿verdad? Acuérdense que antes había una norma que decía dónde había que amarrar uno al caballo, ahora ya no se transporta uno en caballo, esa sería una ley obsoleta. Entonces lo que hay son normas de tránsito de los vehículos automotores que circulan en las calles de la ciudad. Antes eran carretas y caballos, entonces se normaba cómo debían circular las carretas y los caballos. Ahora eso ya quedó en forma obsoleta, entonces eso tiene que irse renovando porque la sociedad es tan cambiante que las leyes tienen que irse modificando, ¿verdad? Fiscalizar el presupuesto nacional, esto es muy importante y acuérdense que lo hacen, empieza que el Ejecutivo debe presentar el presupuesto del Estado que conforma a todos los organismos, ¿verdad? Tanto el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, pero es el Ejecutivo el que presenta a través de su ministro de Finanzas cuál es el presupuesto del Estado guatemalteco. Esto lo presentan en septiembre y deben aprobarlo a más tardar en noviembre del año porque tiene que entrar en vigencia en enero del siguiente año, ¿verdad? Entonces va siempre de enero a diciembre, pero tiene que empezarse a discutir en septiembre para poder aprobarlo en noviembre, ya que en diciembre toman su descanso los legisladores y ya no les daría tiempo para poder discutir sobre esto. Entonces, aprueban o deniegan las solicitudes del Ejecutivo respecto al presupuesto nacional, pero es el presupuesto de todo el Estado. Eligen las autoridades políticas de otros organismos. Ustedes han visto que el legislativo es el que elige, por ejemplo, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? A ellos se les presenta una nómina de candidatos para magistrados de las salas de apelaciones y para magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y quienes los eligen, y entonces por eso es una negociación entre los diputados, es el organismo legislativo, ¿verdad? Entonces ellos tienen que elegir a los funcionarios del organismo judicial. El organismo judicial es el único órgano que es designado por otro de los órganos que ejercen el poder en el Estado. Porque el Ejecutivo y el Legislativo somos nosotros, los ciudadanos, los que decimos son estos los que quiero que estén en el Legislativo, son estos los que quiero que estén en el Ejecutivo, ¿verdad? Eso los elegimos nosotros. Pero el Legislativo elige a los del Judicial, ¿verdad? Interpelar o enjuiciar políticamente a funcionarios, que era lo que les decía yo, la interpelación que está regulada en el artículo 166 y 167 de la Constitución Política, y del propio legislativo, de las mismas personas, aunque aquí lo que se promueve es un antejuicio que debe conocer el organismo judicial, ¿verdad? Para poder llevar algún tipo de investigación, que la investigación, el antejuicio lo promueve el organismo, se debe llevar a cabo ante el organismo judicial, pero la investigación la realiza el Ejecutivo a través del Ministerio de Gobernación y del Ministerio Público, pudiendo además conducir a la destitución del funcionario y otorgar permisos o poderes especiales al Ejecutivo ante situaciones determinadas, ¿verdad? Pueden dar
un poder especial a algún funcionario para que pueda representar al Estado de Guatemala ante alguna organización, por ejemplo, ante la Organización de Naciones Unidas para que lo represente, etcétera. Da esos permisos especiales o da esas atribuciones especiales dentro de sus propios funcionarios. Ese es el organismo legislativo. Bien, ¿alguna duda hasta aquí? Si no, seguimos. Luego tenemos el organismo ejecutivo. El organismo ejecutivo, entonces, está compuesto por ¿quiénes? A ver, ¿quiénes componen el organismo ejecutivo? A ver, díganme ustedes. ¿Quiénes componen? Perdone que le interrumpa, perdona, es que en una de las láminas anteriores usted mencionó unicameral y monocameral, es lo mismo, ¿verdad? No. Monocameral o unicameral sí son lo mismo. Es que como en la lámina que usted presentó solo decía monocameral, pero sí, mencionó unicameral. Entonces sí, ahí me quedó un poco de duda, pero muchas gracias. Es lo mismo, es un sinónimo, ¿verdad? Monocameral o unicameral, que les digo yo que se conoce en otros lados, ¿verdad? Es lo mismo. Es una cámara nada más, de representantes como la tenemos nosotros, ¿verdad? El de nosotros es monocameral o unicameral, como ustedes lo quieran llamar, ¿sí? Para mí está bien. Bicameral es porque ya tiene dos, ¿verdad? Parlamento y senadores. Entonces ahí es donde tenemos esto. Esa es la diferencia. Bueno, ¿alguna duda? ¿No? Entonces nos vamos a lo que es el Poder Ejecutivo. ¿Quiénes conforman el Poder Ejecutivo? Que ustedes sepan. Presidente, vicepresidente. Perdón, Cecia levantó la mano. A ver, Cecia. Presidente, vicepresidente, secretarías y otras independencias también. ¿Independencias? Otras dependencias, Cecia. Dependencias. Independencias, no, ¿verdad? Sí, los ministerios, como dice Vinicio. Muy bien, Vinicio. O sea, son realmente el presidente de la República con sus ministros, porque conforman, presidente, vicepresidente, ¿verdad? Y los ministros, porque juntos, presidente y vicepresidente, conforman ese consejo de Estado. Es el presidente con su consejo de ministros, ¿verdad? Que hablamos, pero el consejo de ministros lo integran cada uno de los ministerios que conforman el Estado, de salud, el Ministerio de Gobernación, de educación, de finanzas, de economía, de ambiente, en fin, todos los ministerios que conocemos se aglutinan en un consejo de ministros. Entonces es el presidente con el vicepresidente en consejo de ministros que se toman las decisiones, ¿verdad? Y ya las secretarías también. Sí, pero esas ya son parte administrativa, ¿verdad, Cecia? Más que en realidad el Poder Ejecutivo es presidente, vicepresidente y el Consejo de Ministros. Ya las secretarías es como más, es otra organización administrativa dentro de esta misma organización que tenemos nosotros, ¿verdad? Que tiene secretaría privada de la presidencia, una secretaría específica para esto, para lo otro, pero ya es una organización más interna de ellos, ¿verdad? Pero la Constitución Política de la República, que regula al organismo legislativo desde el artículo 182 al artículo 202, ¿verdad? Nos habla de presidencia, vicepresidencia, ministerios, y los secretarios de la presidencia los tiene ya en el 202, pero nos habla que el presidente de la República tendrá los secretarios que sean necesarios y él va a determinar cuáles son, ¿verdad? Secretario general y privado de la presidencia. Lo tiene en el artículo 202, como bien lo dice Cecia, pero eso es algo más administrativo de ellos, ¿verdad? De cómo va a organizar la presidencia y la vicepresidencia. Pero en sí es presidente, vicepresidente en Consejo de Ministros, ¿ya? Muy bien. Entonces, eso, y por eso ven ustedes que allá veíamos nosotros el Congreso de la República, el recinto del Congreso de la República, y aquí miramos el Palacio Nacional porque es la figura que representa el organismo ejecutivo. Antes, todos los ministerios del Estado estaban en el Palacio Nacional, todos. Obviamente eran
ministerios básicos, gobernación, salud, educación, economía, finanzas, todos están en el Palacio Nacional. Habían suficientes oficinas para que estuvieran, pero como ahora han creado otro tipo de ministerios, por eso es que vemos que hay ministerios que están en la zona 9, en la zona 1, pero en otro lugar que no es el Palacio, en fin, que al final el Estado de Guatemala ha crecido en su tamaño, entonces por eso es que ya no están solamente en el Palacio Nacional, pero la sede representativa del Poder Ejecutivo es el Palacio Nacional. Bien. El Poder Ejecutivo entonces es otro de los 3 poderes públicos, ¿verdad? Constituyen el Estado moderno junto al Legislativo y al Judicial, pero la diferencia del Ejecutivo y Judicial es que este es el responsable de la conducción y la gestión política del Estado. Por eso es que están buscado este puesto, porque realmente tiene el poder político, ¿verdad? Es el responsable de la conducción y la gestión política del Estado, es decir, toma las decisiones de las labores diplomáticas, administra y ejecuta lo que la voluntad popular le designa, ¿verdad? Es uno de los más visibles y disputados, ya que desde él se pueden proponer distintos proyectos de sociedad. No necesariamente tienen que ser abogados, ¿verdad? Como para poder estar dentro del organismo judicial que hay que ser abogados, ¿no? Aquí es cualquier ciudadano que obviamente tenga las características que estipula el artículo 113 constitucional que hablábamos la vez pasada, ¿verdad? Por eso quien lo detenta suele considerarse responsable directo de los éxitos o fracasos del país y que experimente durante su gestión, ¿verdad? Que suele tener fecha de inicio y de fin preestablecidas conforme al texto constitucional vigente. ¿Cuándo toma posesión el presidente y vicepresidente de la República, jóvenes? ¿Cuándo toma posesión? ¿Cuál es la fecha de inicio de su mandato? 14 o 15 de enero. 14. ¿El 14 de enero? De enero. 14 a las 14. Muy bien, el 14 de enero a las 14 horas. Entonces, por eso es que a esa hora, primero le dan posesión al organismo legislativo en la mañana del 14 de enero y ya a las 14 horas le dan posesión al presidente de la República, ¿verdad? El rol del Ejecutivo dentro de los estados, o sea, de su conducción, fue detentado antiguamente por otros modelos de jefe de Estado, generalmente absolutos y vitalicios, que era lo que hablamos del despotismo, como los reyes, los caudillos, otras figuras que normalmente provenían de la rama militar y o de las élites sociales, acuérdense de la aristocracia. Desde la caída del antiguo régimen y de la monarquía absolutista, que es esto del despotismo, el poder ejecutivo se entiende siempre bajo control de los demás poderes públicos, para así disminuir el riesgo de las tiranías o del despotismo que estábamos hablando. Las 7 de la noche, jóvenes, se nos va volando, ¿verdad? El tiempo, pero aquí nos quedamos porque tienen su otra clase y terminamos el lunes y entramos de una vez después